Bienvenidos un día más a Hablando de Opciones, un domingo sintético Domingo sintético. domingo Sí, sí, sí. sintético de Hablando de Opciones. ¿Qué nos traes hoy, caballero? Pues os traigo, como siempre, os traigo cosas muy interesantes y hoy no iba a ser menos. Vamos Yo allá. os traigo nada más y nada menos que un poco de estadística matemática. ¿A quién no le No, hombre, gusta, no. a quién no le gusta un poco de estadística matemática en un lunes por la tarde? No, hombre, esto va a ser muy guay. Yo creo que la discusión nos va a gustar. Vamos a verlo, vamos a Venga. verlo. Empezamos un poco, como siempre, un punto de introducción. Bien, sin más. Que vamos a tener un poco un ejemplo para que entendamos qué número de operaciones tenemos que hacer Ujú, cuando vayamos a operar. ujú. Vamos a ver un estudio del SPI y unas conclusiones finales, ¿vale? Vale. Entonces, Es como decir, siempre, para entender un poco por qué decimos lo de operar pequeño y operar muchas veces, ¿no? efectivamente, esto Vale. viene por eso. Ujú. Entonces, como siempre, nos habéis oído decir muchas veces que es muy importante mantener una mecánica a la hora de operar. Eso es muy importante. ¿Cómo hacemos nosotros? Pues uno, gestión temprana, en torno a los 21 días aproximadamente antes de la expiración, o al 50%, es decir, gestionar las ganadoras, ¿no? El 50% de la prima. Ujú. Después, gestionar el riesgo de cartera, es decir, mantener operaciones que sean pequeñitas y que no excedan nunca el 5% de la cartera, para evitar que quedemos en bancarrota, básicamente. Sí, por regla general. Luego depende de la cartera de cada uno, si tienes 1.000 euros o tienes 1.000.000. Y después, abrir operaciones a un riesgo adecuado, es decir, ni muy bajito, es decir, no te estoy diciendo a un 99% de probabilidad de ganar, pero tampoco un 50%, es decir, un balanceo que riesgo-beneficio nos compense. En Ujú, este caso, a nosotros nos gusta siempre la primera desviación estándar, que es el movimiento esperado, como ya sabéis, y es un delta 16. ujú. Entonces, eso está muy bien, pero claro, la historia es que nosotros necesitamos algo consistente. Necesitamos que esto sea un negocio, ¿verdad, Julián? La idea es convertir esto en un negocio. ¿Cómo lo hacemos? Pues, claro, la pregunta es, para que esto sea un negocio, ¿con qué frecuencia debemos operar para que la mecánica funcione? Porque es importante que funcione y que nuestros resultados sean consistentes. Porque si no es consistente, esto no es un negocio. Un año puedes hacer un más 50, pero si los siguientes pierdes dinero, no es un negocio. Ujú. Entonces, vamos a ir a un ejemplo que a mí me gusta mucho, que creo que lo va, lo va a enseñar bastante bien a qué me refiero, es lo siguiente. Me imagino que sabes lo que es un casino, ¿no? Yo nunca he estado en un casino, nunca, porque sé que voy a perder dinero. Entonces, ¿cómo funciona? O esto te puede extrapolar también la lotería. ¿Cómo funciona una máquina tragaperras? Es decir, tú metes un dinero, una pérdida limitada, con la esperanza de ganar un premio gordo, ¿verdad? Ujú. Ese es el principal, cómo funciona el mecanismo de un casino, ¿no? Es Ujú. decir, yo meto mi dinero y el casino pues se queda esa cantidad, ¿vale? Esa cantidad pequeñita. Y eventualmente, cuando llegue miles de operaciones, repartirá ese bote, ¿no? Una ¿Hasta parte, aquí bien? una parte. Una parte de bote. Es decir, ¿cuál es la perspectiva del cliente? La perspectiva del cliente en este caso es ganar ese bote. Va generando pequeñas pérdidas, va echando, le da a la máquina, va echando, le da a la máquina. Claro, la probabilidad de ganar es muy pequeñita. Es cierto que su riesgo es limitado, pero la probabilidad es muy pequeñita. Ahora bien, ¿pero dónde está aquí el negocio? El negocio es que el casino genera unas pérdidas, o sea, unas ganancias, unos beneficios muy pequeñitos, limitados, pero son siempre constantes. Y la probabilidad de ganar ese pequeño dinero es muy grande. Estamos hablando de un delta 0,01, ¿no? Aproximadamente. Sí, desde el punto de vista del casino, como, El como... casino, Ujú. efectivamente, desde el punto de vista del casino. Y el momento en que, por lo que sea, el mercado va en nuestra contra o que alguien gana el premio, das una parte, pero tú has ganado. Es consistente. Y ese es el negocio. Entonces, ¿cuál es la idea nuestra? La idea nuestra es que nosotros seamos los dueños de las máquinas. Es decir, si yo multiplico esto por miles de máquinas, por muchas operaciones, voy a obtener muchas pequeñas ganancias. Con lo cual, eso
me va a llegar a mí y eventualmente tendremos que dar el premio, ¿vale? Pero Ujú. no va a ser un porcentaje de nuestras ganancias, nunca va a ser el 100%, ¿de acuerdo? Esa es la filosofía que tenemos que seguir aquí para montar un negocio. Es decir, nosotros quedaos con la idea que somos los dueños de la máquina y nosotros queremos ganancias limitadas, pero muchas, 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 ¿vale? Y limitar nuestras pérdidas, Sí, en este caso el ganancias potencial. pequeñitas, más que limitadas. Ganancias Pequeñitas, pequeñitas, pero con mucha probabilidad y muy constantes. Que es lo que exactamente. se parece mucho a lo que hacemos aquí en Opción Delta, de vender opciones con una alta probabilidad. Y el otro lado, que era lo que hablabas de ese jugador que está ahí metiendo poca cantidad, pero constantemente perdiendo a la espera de un jack o de ganar un premio gordo, pues sería el comprador de opciones con poco delta, pagando unos cuantos céntimos y esperando que el subyacente A que pues, suba, suba mucho o baje mucho, depende de lo que esté comprando, si call o put. efectivamente. Es decir, al final, si te arriesgas poco, ganas poco. Si tu riesgo va en función de tu beneficio, puedes ganar algo más. Ujú, Pero al final, la clave es que nosotros hagamos muchas, muchas, muchas operaciones pequeñas, pequeñitas, con beneficio pequeñito y recurrentes en el tiempo. Y eso es lo que nos va a generar muchas ganancias, ujú, ¿vale? Ahora vamos a ver las matemáticas detrás de esto. ujú, Bueno, aquí está el premio. Bueno, aquí vamos a hacer un estudio ahora, ¿de acuerdo? ujú, Como sabéis, el modelo matemático estadístico nuestro modelo matemático va a depender en gran medida del número de operaciones que hagamos, ¿vale? Supongamos que en una operación, un strangle, el beneficio máximo son $2 y la pérdida máxima serán $8, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos muy poquitas operaciones? Por ejemplo, tú, Julián, que es el trader uno. Tú a lo largo de un año, tú puedes haber hecho 10 operaciones ujú, y a mejor tu probabilidad, como veis ahí, es de un delta 16. ujú, Pero como has hecho muy poquitas operaciones, no es representativo. Es decir, tú puedes ganar el 100% de las operaciones. ujú. Y el trader 2, que puedo ser yo, puedo hacer las mismas 10 operaciones en otro momento de ese mismo año y perderlas todas. Exactamente. Es como siempre hablamos, tirar una moneda. Al final, tirar una moneda tiene una probabilidad de un 50%. Pero Efectivamente. si la tiras 5 veces, pues lo más probable, o 10 veces, porque sea par, lo más probable es que en esas 10 veces no te salga 5 cara y 5 cruz. A lo mejor te salen 3 y 7 o 2 y 8. Pero cuantas más operaciones hagas, cuantas más veces lances la moneda, cuantas más te vayas a cientos y a miles de tiradas de la moneda, esa probabilidad, aunque no llegue a ser del todo nunca, porque tenemos que hacer millones de tiradas, 50-50, pero se acercará mucho, 49-51, una cosa así. Es Efectivamente. porque la probabilidad inicial es 50-50. Pero aquí con un delta del 16, a lo que te refieres es que tenemos mucha más probabilidad. Es Claro. en este Primera caso, sería un desviación. 68, si hacemos un strangle. Exactamente. Efectivamente. Estamos haciendo un strangle. Entonces, aunque estadísticamente hablando son las mismas operaciones, tenemos el mismo delta, el mismo riesgo, el mismo beneficio, el resultado es distinto. ¿Por qué? Muy sencillo. Voy. Al final, para que las matemáticas estadísticas funcionen, las operaciones deben ser suficientes, es decir, tiene que haber muchas operaciones. ¿Para qué? Para reducir la varianza, es como decir, cómo varían esos resultados. Pero, por ejemplo, tú puedes tener unos resultados aquí y yo aquí, pero conforme vayamos haciendo muchas operaciones, el resultado se va a ir correlacionando entre ellos, ¿vale? Ujú. Entonces, para ello Acercar al vamos a ver movimiento esperado. Sí. efectivamente, ahora vamos a ver un estudio desde 2005 hasta 2022 de un Strangle SPI de delta 16, ¿vale? Ujú, Entonces, como sabéis, en el delta 16 más o menos una primera desviación estándar es un 68,8%. En este caso tengo 70% de beneficio y 30% de pérdidas. Es lo que nos dice la estadística. Como vais a ver ahora, de 0 a 100 resultados son resultados un poco inesperados. Que sí ganarás, perderás, pero no son consistentes. A partir de los 200, como veréis, la varianza empieza a reducirse muchísimo y va a dar resultados esperados. Y ya a partir de muchísimas operaciones ya es consistente. ujú, Es la clave de esto. Es decir, al final, la idea de hacer muchas operaciones pequeñitas es ser consistente y al final convertir esto en un negocio. Y no que un año has ganado mucho porque has hecho 10 operaciones
y el siguiente año has hecho las mismas 10 operaciones y has perdido todo. Ujú. No, eso no es un negocio. La idea es operar de forma mecánica, recurrente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver el estudio ahora. Entonces, como podéis ver aquí, creo que son unas 4.000 operaciones o algo así parecido. Y como podéis ver, al principio tenemos la ganancia limitada y como veis, las pérdidas, conforme va pasando el número de operaciones, ya se van haciendo más consistente, hasta alcanzar una ganancia media de 0,5 dólares por operación, que no está nada mal. Y esto sí que es consistente. Una vez que hemos hecho muchísimas operaciones, al final las matemáticas se cumplen y podéis ver que tienes un 70-30, después las perdedoras se pueden limitar, se pueden rolar para no perder y las ganadoras se pueden gestionar con un 50% de beneficio y incluso sacar mejor rentabilidad que esto. Ujú. Esto es un simple estudio. Entonces, como podéis ver, a partir de las 200 operaciones ya empieza a haber valores consistentes. No vas a tener ningún susto. Ujú. Y es Claro, aquí es que se ve muy bien, muy gráficamente, lo has puesto genial, porque recordar que la vertical, corrígeme si me equivoco, pero el eje son, vertical, el eje vertical es la pérdida o ganancia de cada operación analizada. efectivamente, En el rango de operaciones, que es el eje horizontal. efectivamente, Y serían $2, en este caso, en la media de 0,5 dólares dólares de opciones, que serían en realidad $50, multiplicados siempre por 100 por cada contrato. efectivamente. Es Entonces decir, sería un la 25, máxima. un Sí. 25% por operación. Es decir, si la ganancia máxima, la ganancia máxima son $200, Ujú, pues es un 25%. No ujú. está mal. Sí. Entonces, Claro, ¿veis cómo cuando llevamos pocas operaciones, pues puede pasar de todo? Puede ser que justo nos toque la de arriba del todo y ganemos de los $200, o que nos bajemos abajo del todo, tengamos la mala suerte y caigamos en -8 o en -6 y pico. Pero conforme vamos haciendo operaciones, al final la media de las operaciones se va acercando a la probabilidad inicial y al retorno esperado al abrir la operación. A la- a la- efectivamente. que es lo que intentamos explicar siempre y el por qué. Y aquí se ve muy visual. Cuando hacemos pocas operaciones, dejamos un poco al azar. Aunque algunas veces tenemos algún correo de alguna persona, es que he hecho esta operación, ha ido muy en mi contra. Es que ahí, cuando abres una operación en un 68%, significa que en otro 32% de las ocasiones va a ir en tu contra. Va a ir en tu contra. Si el Efectivamente. 68% te vas a acercar más a ese movimiento esperado del 68% conforme vayas haciendo más operaciones. Porque en una operación es como tirar una moneda. Tienes un 50-50, pero si la tiras 10 veces, lo más probable es que te salgan 8 caras. Pues aquí lo mismo. Exactamente. Aquí lo mismo. Pero si haces 1.000.000 de tiradas, es normal que la varianza se reduzca, esa variación de resultados, hasta que consigas el 50-50. Cara y cruz, ya está. Hasta Exactamente. que se cumplan las matemáticas. Si las matemáticas no engañan. Si tú abres una operación a delta 16 y haces 1.000 operaciones, vas a tener 70 ganadoras y 30 perdedoras. Y eso, Julián, es Sí, ley. sí, y además es probable que con 10, obviamente, no vas a llegar al 68% esperado. Probablemente con 100 no llegues tampoco al 68% esperado. Puede ser que estés por encima o que estés por debajo. Efectivamente. Pero con 1.000 operaciones, con 10.000 operaciones al cabo de los años, con 100.000 operaciones al cabo de tu carrera, esa probabilidad va a estar a tu favor. ¿Qué es lo que buscamos? Tener las probabilidades a nuestro favor y que nada más abrir la operación ya sepamos que lo más probable es que ganemos. Y además, no solo eso, que además esto es en los últimos 17 años, que al final si lo piensas, la media es ganadora de 0,5 dólares por operación en 17 años. Es decir, es consistente. Las matemáticas no engañan. Ujú, Y eso es lo interesante. ujú. Así que nada, vamos a ver las conclusiones. Como has dicho, la estadística matemática es algo que funciona a largo plazo, o sea, es ley, o sea, es una ley natural, y siempre que el número de operaciones recurrentes sea suficiente, ¿de acuerdo? La ley de los Para grandes reducir, números.
Sí, para reducir esa varianza. Simplemente es para la variación, al final va reduciendo a lo que funciona. Ujú. La estimación nos dice que al menos 200 operaciones reducirá esa varianza estadística, haciendo que la operativa empiece a funcionar y sea algo consistente. Además, no solo eso, sino además si tenemos una buena mecánica, nos permitirá alcanzar nuestros objetivos mucho mejor, es decir, gestionando los 21 días, sacando el 50%, con lo cual reducimos mucho más nuestra probabilidad de perder, es decir, aumentamos nuestro beneficio. Gestionando operaciones ganadoras, que al final es de lo que se Exactamente. trata. Cuando mucha gente todavía que no han, que es lo que han escuchado durante toda su vida en la radio, en la televisión, en los antiguos medios de comunicación, los stop loss y todo este tipo de cosas. Pues tenemos estudios y tenemos vídeos en el canal explicando y analizando el por qué los stop loss no funcionan. De hecho, es que hay un montón de estudios hechos de por qué los stop loss no funcionan. Es porque sí, te paran la pérdida, pero es que te la paran consistentemente, entonces te generan una pérdida superior, porque al final el mercado a lo mejor se da la vuelta y esa operación hubiera sido ganadora. Tenemos incluso un Efectivamente. vídeo hecho de stop loss versus protección con una put de protección y podemos ver los análisis entre ellos. Y en este caso, cuando nos preguntáis muchas veces, oye, pero cuando os referís a muchas operaciones, ¿cuántas son muchas operaciones? Pues aquí lo tenéis. Aquí lo Aquí tenéis. tenéis Esta es una estimación. Y si tenéis una operación, si tenéis una cuenta de $1.000.000 o de 1.000.000 euros o de lo que sea, obviamente las 200 operaciones quizá las podáis sacar en un mes. En un mes o en 2 meses. Si tenéis una cuenta de 1.000 euros, pues probablemente no podáis sacar las 200 operaciones ni siquiera en un año. Ni siquiera en un año. Ojo, porque eso está con los 0 DTE está cambiando y hasta que se hagan los análisis y tengamos los suficientes datos como para poder llevar un análisis exhaustivo y de rigor, pues de momento lo dejamos a un lado. Pero con el análisis, con los datos que tenemos hasta ahora, esto es lo que hay. Y esto es lo que nos dice la probabilidad y la estadística y el histórico de las operaciones realizadas. Entonces, tener esto en cuenta porque habrá gente, como decimos, que podrá hacer las 200 operaciones en un mes y habrá gente que necesite todo el año para hacer 100 operaciones. Bueno, pues que sepáis que de manera consistente y a través de gestionar posiciones ganadoras, que es de lo que se trata, de gestionar posiciones ganadoras y de cerrar posiciones ganadoras, podemos llegar a este tipo de conclusiones y podemos llegar a este tipo de resultados. Sí, efectivamente, al lado de lo que estás comentando, el último punto es siempre mantener el riesgo de cartera en los niveles adecuados. Es decir, si tienes una cartera de $10.000 y tienes que hacer 200 operaciones, está justito, porque al final, dependiendo de cómo esté la batería implícita, que eso hemos explicado, claro, tienes que mantener un 30% de tu cartera invertido y otro al margen, es decir, un cushion de 0,7 aproximadamente. Y a lo mejor eso te permite hacer 10 operaciones al mes. Por 10 meses son 100. Bueno, ahí está justilla la cosa. Pero bueno, es lo que vamos diciendo. Al final, siempre hay que mantener unos parámetros adecuados. Porque al final esto es un negocio. No es, venga, me apalanco por 3 y hago 2.000 operaciones. No. Poco a poco, despacito y buena letra, que al final esto sale y funciona. Uh-huh. Ese es el mensaje. Sí. Y bueno, y nada más por mi parte. Esto sería todo por hoy. Ha Perfecto, sido un pequeño caballero. estudio que hemos traído. Breve, lo bueno y breve, 2 veces bueno, ya lo sabéis. Y nada, nos vemos el próximo domingo en Hablando de Opciones, como siempre. El próximo domingo y seguramente sea domingo. Intentaremos que sea domingo y Intentaremos. no domingo sintético. Muy bien. Cuidaos mucho y hasta la próxima. Un abrazo. Chao. Chao.